al Jesús histórico, es decir, a lo que se refiere a la parte histórica de todo lo que está alrededor del Jesús bíblico. Les mencionaba que el Jesús bíblico, pues es lo que conocemos de él en la Biblia. No hay nada en documentos históricos que nos atestiguen esto, por lo tanto no se considera un hecho histórico. Tampoco lo tenemos registrado de manera histórica, por lo tanto entonces tampoco hay nada por acá, salvo una mención que hace un historiador romano llamado Flavio Josefo, pero como por el año 90, es decir, unos 60 años después del momento en el que se supone fue la crucifixión. Sin embargo, al estar en una cultura de la que sí se tiene registro, que es la judía, entonces sabemos que era judío, que pudo ser judío más bien, y pues que esa época justamente en la que se dan todos estos hechos es de convulsión entre la, la población judía y la autoridad romana. O sea, hay conflictos ahí, no están de acuerdo, y por eso es que muchos aspectos de la Biblia se entienden bajo esa perspectiva, que pues esperaban que Jesús, según lo que dice la Biblia, pues les liberara, pero esa libertad era de otro tipo, la que ellos querían. O sea, ellos querían una revolución con sangre, con armas, en contra de Roma, pero pues él, ahí es lo que testigo el texto bíblico, dice que no, que él era una vía diferente. Entonces esa cosa debe quedarnos claro. Luego también que las fuentes de información son el Evangelio, en el caso de los Evangelios apócrifos, perdón, canónicos y los apócrifos. Los canónicos que los tenemos por acá, les decía, pues estos son únicamente 4. El de Mateo, Lucas y Marcos, esos se llaman sinópticos porque los 3 cuentan lo mismo. Se considera que el más antiguo es el que sirvió de base para que se escribieran los otros 2. Por eso es que hablan de lo mismo. No es que los apóstoles lo escribieron, sino que lo escribió alguien más tiempo después. Y el de Juan, ese relata cosas diferentes, aspectos que no se tratan acá, por eso ese se aparta de estos que se denominan sinópticos. Y bueno, les mostraba también las representaciones de ellos. Luego les decía que los apócrifos, estos son fuentes de mucha información de la que los artesanos y eventualmente los artistas utilizaron para la construcción de muchas imágenes, de muchos murales, de pinturas en miniaturas, en libros. Hay una cantidad de fuentes en las que se plasmaron ideas o plasmaron pasajes supuestamente bíblicos, pero que no están en los textos canónicos. Entonces, ¿de dónde salen estos? Pues salen de otros evangelios que existen, pero que no se tomaron en cuenta por los primeros cristianos cuando se estaba haciendo ya la regulación y el ordenamiento de toda la información que había alrededor del cristianismo. Pues el de Santiago, les decía, Protoevangelio de Santiago, el de Tomás, o el Santo Tomás, también se le llama así, el de Felipe, el de María Magdalena, el de Judas, el apócrifo de Juan, el Evangelio de la Verdad o de Valentín, el Evangelio de los Egipcios, y así un largo, etcétera. Hay un montón. Ahorita no hay mucha información visual que se pueda compartir sobre esto, pero en la Edad Media, cuando ustedes vean Bizancio, cuando vean el prerrománico, el románico y el gótico, y bueno, el Renacimiento y el Barroco en adelante, van a encontrar pasajes bíblicos que no están en la Biblia, o sea, imágenes que no están en la Biblia. Por ejemplo, el que se llama ciclo de María, el ciclo de María, María la Madre de Jesús, inicia desde antes que nazca ella. Las historias que tienen que ver con Joaquín, que era un sacerdote, y Ana, que era la esposa, que es San Joaquín y San Ana, los que padres de María, desde la época de ellos aparece. Y todos los eventos que aparecen, la alimentación mística que tenía ella, el nacimiento milagroso también de ella, porque pues Ana ya era una mujer mayor, ya no debería de tener hijas, y sin embargo tiene. Bueno, todo lo que todo relatado alrededor de ellos, eso está en evangelios apócrifos, no está en la Biblia canónica, en los evangelios canónicos. Pero los artistas, los artesanos utilizaron ese conocimiento para hacer imágenes. Entonces, por eso es importante que sepamos que sí existen.
Luego, estos sucesos de la tradición, lo voy a pasar así rapidito porque yo sé que ustedes los conocen. Lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús se llama, ¿cómo se le conoce? No, ni porque está ahí casi que se ve el nombre. Natividad, es la natividad, es la fiesta de la natividad, y esta se ubicó en el calendario que se establece al final, en diciembre, porque coincidía con las Saturnales y con la fiesta del Sol Invictus, que ya cuando Roma retoma el cristianismo, pues esas se convierten en festividades paganas. Entonces, como los romanos ya las hacían, entonces colocaron el nacimiento de Jesús en ese momento para pues eliminar la festividad pagana y que se siguiera celebrando en esas fechas algo pomposo, el nacimiento de Jesús. Acuérdense que el solsticio de invierno, que es la noche más larga del año, es por esas fechas. Entonces, por eso se celebraba para los romanos el sol invictus, el sol que nacía victorioso después de la noche más larga del año. Esa es la fecha del nacimiento de Jesús según lo que se estableció. Si tomamos de base el censo y se cruza la información con lo que se sabe de Herodes el Grande, el censo y cuándo pudo suceder, tuvo que haber sido entre marzo y agosto de nuestro calendario. O sea, en esa fecha tuvo que haber sido la natividad. Pero, pues, se celebra a fin de año en nuestro calendario. Y esas son las fiestas que se quedaron ocultas ahí. Luego la vida pública, hay mucha información también acerca de esto. Fueron 3 años luego del bautismo hasta lo que se denomina la pasión de Cristo. Y la pasión de Cristo esta va desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta la crucifixión, aunque algunos consideran también que pues eso incluye la resurrección, pero la resurrección es como un episodio culmen de toda esa semana que se valora como un evento aparte. De hecho, el cristianismo basa toda su creencia en esto, en la resurrección. Si la resurrección no existiera, en términos bíblicos me refiero, entonces el cristianismo pues no tiene razón de ser. Esto es lo que el eje medular, no es la crucifixión, no, es la resurrección. Después de eso siguió la ascensión. En las creencias cristianas, pues Jesús, luego de un tiempo en el que se vio con sus discípulos, posterior a la resurrección, él les da un mandato, les dice que vayan, que esperen, que va a venir como una bendición sobre ellos y que luego de eso pues vayan y prediquen las buenas noticias a todos, en todas partes del mundo. Y luego él se eleva por fuerza propia, por voluntad propia, se eleva hacia el cielo. A eso se le llama ascensión. No debe confundirse con la asunción, porque la asunción es un tema mariano, o sea, tiene que ver con María, y es porque pues a ella la llevaron hacia el cielo según la creencia cristiana, no es que por voluntad propia subió. Y ahí la diferencia entre ascensión y asunción. Bueno, luego de la ascensión, luego viene el Pentecostés, que por cierto la fiesta fue el fin de semana pasado en el cristianismo católico. Luego sigue la evangelización, y esto es de lo que ya hay más documentación histórica. Hay registros de los viajes, algunas cosas siguen siendo parte leyenda, parte testimonios que quedaron escritos por los primeros cristianos, pero sí hay algunos datos que se pueden cruzar con cuestiones históricas. Entonces, la evangelización llevó a las persecuciones romanas porque pues, los cristianos resultaron ser subversivos al gobierno romano. O sea, los romanos no lo veían inicialmente como una religión, porque no estaban organizados como una. Por eso les he dicho varias veces que el cristianismo nace como una secta adentro del judaísmo. O sea, eran judíos que comenzaron a hacer cosas diferentes a la línea fuerte del judaísmo y luego terminaron por separarse. Entonces, los romanos tenían entendimiento político con los judíos. Eso también resultó en que sería una separación a la larga, porque pues los romanos se cansaron de que el pueblo judío siguiera pues
con ideas subversivas en contra de la autoridad romana. Y por eso en el año 70 después de Cristo, pues Jerusalén fue destruida por los romanos. Sí, Kelly, dígame. Bueno, Kelly dice que ya dio una revisada a mis notas y no aparece la nota del parcial. Bueno, vamos a ver eso después que finalice la clase. Se queda entonces después de la clase porque en ese momento no puedo revisar. Bien, entonces de ahí las persecuciones, les decía también que las persecuciones no son, ¿cómo se dice? No suceden durante los 300 años así de manera perenne, sino que son intermitentes, es decir, que aparece en un momento, luego en otra baja la intensidad, luego vuelven a aparecer, luego no se les persigue, así, porque no a todos los emperadores o gobernadores romanos les pareció así como que muy peligroso, pero algunos sí, sí lo consideraron como algo subversivo y los persiguieron. O sea, la idea era acabar con ellos porque estaban socavando la autoridad romana en muchos lugares. Acuérdense que el mensaje, esto que se llama evangelización, va para la gente pobre, para los esclavos, para los marginados, y son la mayoría. Entonces, los romanos pues, vieron cómo el piso se les estaba moviendo, ¿verdad? La base de su sociedad comenzaba a creer en algo diferente. Y parte de esa creencia era pues pensar que la muerte no era el final de todo. Entonces, de ahí un tanto el temor a Roma se fue perdiendo. Este, y por eso pues los perseguían y los mataban, de manera que esas muertes fueran ejemplarizantes. Sin embargo, seguían más y más convirtiéndose al cristianismo. Dice Kelly, creo que los romanos persiguieron a los cristianos. Sí, es lo que mencionaba por ahí. Bien, luego de eso viene lo que se denomina la paz de la iglesia, dado que pues cada vez son más y más cristianos en la base del imperio y poco a poco comienzan a aparecer nobilitas, o sea, gente de la élite romana que también se van convirtiendo al cristianismo, comienzan a creer también, comienzan a apoyar esos movimientos cristianos. Entonces, en una época en la que Roma está debilitada en el occidente por las incursiones que comienzan de los pueblos bárbaros, entonces el emperador pues ve la necesidad de comenzar a tratarlos de manera diferente. Entonces eso se denomina la paz de la iglesia, esa etapa. Y en el edicto de Milán, en el año 313 de nuestra era, Constantino y Licino, que eran dos emperadores, habían dos porque, de hecho, hay una etapa en la que hay lo que se llama la tetrarquía, o sea, cuatro emperadores, uno para la Hispania, uno para las Galias, uno para la región romana, o sea, la latina, y otra para la región griega, porque pues no lograban controlar. Pero eso al contrario, lo que hizo fue dispersar más el imperio. Entonces, en esa época convulsa para Roma, entonces deciden darles permiso para que ejercieran su creencia de manera libre, sin que los persiguiera nadie. En ese momento que nadie tiene que ocultarse, entonces aparecen autoridades y gente de la élite romana, pues que resulta que eran cristianos. Bueno, de hecho, la madre de Constantino se había convertido al cristianismo, era cristiana, y Constantino no lo hizo. Aún él, luego de lo que tiene que ver con el movimiento de Teodosio, es ya para el 380, ya es donde definitivamente pues el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano. Antes de eso, pues como por el 327 por ahí, Constantino tiene una visión, un sueño, en el que durante una batalla se aparece una cruz en el cielo, se abren los cielos, ¿verdad? Y aparece una cruz con una leyenda o una voz en otras versiones que dice Inox signo vinces, que traducido sería con este signo vencerás, y es una cruz. Entonces entiende que debe seguir las líneas del cristianismo. Entonces, con esas creencias, más la creciente simpatía y poder del cristianismo dentro de la élite romana, pues entonces en un movimiento político, pues Roma pasa, el cristianismo más bien pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano.
Esa primera religión cristiana se llama católica. Católico significa universal. Entonces, cuando digo católico, me te estoy diciendo universal, ¿verdad? O al revés, si universal es católico. Digo para que no digan los otros, pero ¿por qué católico y no protestante? Bueno, porque para que el protestantismo apareciera faltan todavía 1000 años para que se aparezca. Pero en ese momento es el cristianismo universal el que se establece. ¿Universal a qué? Pues a Roma. Por eso los católicos dicen que son católicos, apostólicos y romanos, porque Roma adoptó ese primer cristianismo. Ahora bien, en ese contexto, acabo de terminar el contexto, que es entonces el paleocristianismo. Entonces estamos hablando de un estilo que se desarrolla en estos primeros 300 años, en épocas de invasiones de los pueblos bárbaros y un debilitamiento continuado del Imperio Romano en diferentes lugares, diferentes zonas. Pues hay una secta que cada vez va adquiriendo más y más adeptos y comienza a configurarse en una creencia muy particular, que es la de los seguidores de Cristo, ya no judíos. De hecho, por eso la primera reunión que hacen, donde ellos hablan, deciden acerca de qué es las nuevas normas que deberán tener, se separan del judaísmo, por ejemplo, al decir que los nuevos cristianos no tienen que circuncidarse, porque la circuncisión es judía y eso tiene que ver con el Antiguo Testamento. Dicen ellos, no, pues ahora estamos bajo una nueva ley, una nueva, una nueva palabra que es el Evangelio. Entonces ya las cosas anteriores no tienen que ser. Ahí se separan ya, digamos, con mayor claridad de las creencias judías. Sin embargo, se siguen adoptando los libros del Antiguo Testamento. En el caso del cristianismo católico, retoma los libros que los judíos compilan estando en el extranjero al área de Palestina. ¿Qué significa eso? Bueno, es como que, veámoslo así, es como que hay salvadoreños en el resto del mundo, pero hay salvadoreños que estamos viviendo aquí en nuestro país. Entonces decimos, bueno, hagamos las leyes nosotros, los que estamos aquí, porque nosotros vivimos en el territorio, pero los que están afuera del territorio dicen, no, pero nosotros también somos salvadoreños, nosotros hagamos nuestras leyes nosotros. Entonces retoman las mías y agregan otras más. Por eso es que hay diferencias, bueno, eso es más adelante, ¿verdad? Pero se los adelanto. Hay diferencias entre la Biblia católica y la protestante, porque la católica retoma a uno de estos bloques de judíos que dijeron, estos son los libros que vamos a hacer, y los otros dijeron, no, los libros que cuentan son estos, que son los que eligieron los judíos que vivían en Jerusalén, en toda la zona de Palestina. Entonces, eso sucede también en ese momento. Y en estos primeros 300 años, pero son primeros 300 años. Pues van a aparecer características o vamos a ver características de este arte, y es que se limitan a un pequeño grupo de figuras y objetos diversos. No hay una variedad grande de temas tratados en el arte paleocristiano, sino que solo algunos que tienen que ver con la enseñanza de la nueva fe. La paleta de colores es limitada. Eso es porque pues hay pocos recursos, no son gente que tiene dinero en demasía, y si lo tienen, digamos, los nobilitas romanos que se convierten en el cristianismo, pues la regla es que deben dar lo que tienen a la comunidad, ¿verdad? Y compartirse todo en comunidad. Entonces el dinero se prioriza para eso, y no hay entonces tantos recursos para dedicarlas al arte, salvo en algunos momentos ya cuando nos acercamos a la época de la que se llama la paz de la iglesia. En lo que se refiere a la pintura, vemos sugerencias de movimiento, de personajes, más que una figuración exacta de las personas o de los que realizaron algún tipo de, o participaron más bien de alguno de los pasajes bíblicos, sino que son imágenes sencillas que solamente representan algo de ese evangelio. Y estas imágenes están dirigidas al espectador, o sea, están viendo de frente, para que cuando yo me sitúe de frente a ellos, entonces haya un diálogo entre ellos y mi persona, que es la que está recibiendo
el mensaje. Otro dato interesante con esto es que al hacer esas imágenes de esa manera, lo que están tratando ellos de remediar, digámoslo así, es una incongruencia que hay con el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento dice que no es lícito hacer imágenes. No recuerdo si ustedes tienen el dato ahí, que me escriban ahí en el chat, en qué versículo del Antiguo Testamento, creo que es en Éxodo, donde aparece la prohibición. El caso es que esa prohibición la entienden de manera diferente los cristianos, porque también en el mismo libro, en unos capítulos y unos versos más adelante, después de haberle dicho a Moisés que no se haga imagen de nada del cielo ni nada en la tierra, le dice que haga una guarda para el arca de la alianza, en la que debe colocar la imagen de dos serafines, o dos querubines, perdón, dos querubines. Y entonces dice, bueno, ¿cómo es que acaba de decir que no se haga imagen de nada del cielo ni nada en la tierra y ahora tengo que hacer dos imágenes de algo que está en el cielo? Entonces lo entienden esos primeros cristianos como que sí es permitido cuando las cosas tienen que ver con la exaltación pues de imágenes dentro de la nueva idea que se está dando de la religión. Éxodo dice dentro de los 10 mandamientos. Gracias, Kelly. Creo que es el primero, ¿verdad? El primer mandamiento. Entonces, bueno, así la cosa contextual con eso de las imágenes. Ahora, las imágenes son necesarias por una razón. La mayoría de esta gente, que acuérdense, es la base de la sociedad, son campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, agricultores, marginados, enfermos y esclavos. Entonces, la mayoría de este bloque de población no puede escribir, no sabe leer. Entonces, la mejor manera de predicarle algo o de que ellos entiendan algo es a través de una imagen. Entonces, las imágenes se convierten en un recurso didáctico a través del cual se va a enseñar. Y así arranca la utilización de imágenes a lo largo de la Edad Media. Solo que siempre van a existir dos corrientes, una que dice no es lícito y otra dice sí es lícito las imágenes. De hecho, habrán guerras al inicio de la Edad Media, entre el siglo IV y siglo VII, las guerras llamadas iconoclastas, entre los que dicen que las imágenes deben existir y los que otros que dicen que las imágenes no. Al final, todos van a coincidir en que se necesitan las imágenes como recurso didáctico, que no deben ser adoradas, sino veneradas. Pero eso ustedes lo van a ver en Historia del Arte 2. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la representación de la figura jerarquizada, eso sabemos que las más importantes son más grandes que las menos importantes. Y la perspectiva inversa, esto tiene que ver con la yuxtaposición de las imágenes, para que se vea que unos personajes están atrás, entonces la imagen se pone más arriba y entonces hace parecer que los de atrás son más altos que los de adelante. Esa se llama perspectiva inversa. Luego la desproporción también se pierde calidad en el desarrollo anatómico, pero es a razón de lo que les mencionaba. No hay, según ellos, no deben más bien realizarse las imágenes naturalistas, porque eso es lo que es contrario a las enseñanzas. Debe ser nada más figurativa, solo para que me evoquen un pasaje bíblico o uno de los personajes que para ese punto ya son importantes. Luego, eso tiene que ver con la parte de arquitectura que vamos a ver, y es el uso de las catacumbas. Las catacumbas son hipogeos, son tumbas subterráneas, galerías de tumbas subterráneas, pues que en los lugares donde ellos se van a esconder. No, ¿qué dice Kelly? No arrancó. Bueno, no entendí bien. Y bien, hasta ahí entonces. No sé si hay alguna pregunta o algo que ustedes quieran abonar. Daniela, dígame. No sé si vamos a ver eso más adelante, pero según recuerdo utilizaban un signo como de pez para reconocerse. Sí, lo vamos a O ver. tengo de recuerdo. No, no, sí, sí lo vamos a ver hoy cuando veamos luego de la arquitectura, la parte de los códigos
que utilizan ellos a nivel de imágenes. Bien, no sé si alguien más. Bueno, en cuanto a arquitectura, pues no habían templos para los cristianos. O sea, es falso decir que el origen de la época de los apóstoles de Jesús, posterior a lo que relata la Biblia de la resurrección y luego ascensión, no habían templos, no habían lugares en donde ellos realizaran actividades como las que vemos que se hacen en la actualidad, cultos o misas, según sea el caso. Eso no había, pero sí habían reuniones de comunidades en las que se compartía el mensaje. Esas las hacían, pues no de manera muy visible, pero cuando tenían el espacio y podían camuflajearse, digámoslo así, en medio de las ciudades, entonces lo hacían en casas que se adecuaban para las actividades religiosas. A esas se les llaman domus ecclesiae, o la casa de la iglesia. Iglesia, perdón, se refiere a la iglesia. Iglesia no es un templo, eso se llama templo como tal, ¿verdad? Iglesia es el pueblo separado del resto, o sea, el separado de, ¿verdad? O sea, la iglesia está separada del resto de la gente. Entonces, sería entonces la casa de los que están separados del resto. Esa es la que se llama la Domus Ecclesia. Que le dice, como los mesopotámicos dice que hacían grandes los ojos para decir que alguien tenía un gran valor religioso, algo así. Sí. Para que pudieran como tener la capacidad de observar pues la grandeza de los dioses. Pues algo así. Y no es, digamos, un tanto extraño que eso suceda también así porque pues dentro del antecedente judío está Mesopotamia y el antecedente de los cristianos es el judaísmo, mezclado con el romano, con el griego y las culturas egipcias y mesopotámicas, que en ese momento es Persia, la que está más visible todavía. Entonces todos esos influyen en cómo se desarrolla el cristianismo. Pero bien, la Domus Ecclesia entonces tiene la configuración de una Domus romana que hemos visto, con la diferencia que se agregan una zona para el baptisterio, que es un lugar en el que se pueda realizar el bautizo de aquellos nuevos conversos a la fe cristiana, y un espacio para la Eucaristía. La Eucaristía es lo que nosotros denominamos la misa. No es una misa todavía como con todo el rigor de las misas católicas actuales, pero pues principalmente se comparte el pan, que es el mandato que se sigue según esos primeros cristianos, cuando Jesús hizo en la última cena, compartió el pan y el vino, ¿verdad? Eso es lo que se conmemora en la Eucaristía. Entonces ya hay misas, por así decirlo, aunque tal vez el nombre no sea ese exactamente todavía, pero ya se hacen esas reuniones en este momento. Estas domus se conocen, pues dirían, ¿cómo sabemos diferenciarlas si son una domus romana? O sea, es como una casa romana. Lo que sucede es que se han encontrado en las paredes, así como estas que ven aquí, que muy deterioradas, se han encontrado algunas pinturas, algunas marcas que hacen pensar pues que quienes estaban dentro compartían los códigos cristianos sin ningún tipo de problema, por lo tanto eran cristianos. Están por acá, digamos, la imagen de un pez, un ancla, una cruz, o algunos de los otros que vamos a ir viendo por ahí que aparecen. Entonces por eso se saben que esto era una domus ecclesia y que la configuración que tenían pues dependía de eso. Habían espacios de hecho para que la gente que iba en peregrinaje pudiera detenerse y descansar durante una temporada en esos lugares, siempre y cuando pues no los descubrieran, ¿verdad? Pues ahí es donde venían los problemas, pero en general pues lograron hacer de esos lugares espacios para compartir el mensaje. Luego a nivel arquitectónico también, aparte de la Domus Ecclesia, tenemos las catacumbas. En general las catacumbas vamos a decir que son cementerios romanos, derivados de los cementerios
donde hay fosas, que se colocan las fosas se hace un hoyo en la tierra y se coloca ahí el cadáver y luego se cubre. Eso es una tumba de fosa. Pero en el caso de los romanos, ellos tenían catacumbas, que eran espacios o casas subterráneas en los que se adecuaban las paredes de manera que hubiesen nichos, como esos que ven acá, donde se pudieran poner los difuntos. Entonces, no era de gente pobre, esto era de gente que tenía sus comodidades. Te dicen, bueno, pero ¿cómo lo usaban los cristianos? Pues lo que sucede es que esta gente de la élite romana se terminaba convirtiendo al cristianismo en algún momento y ellos entonces cedían el espacio para que pues ahí estuvieran juntos los cristianos también. Hay varias catacumbas en diferentes lugares de Roma, hay de otros lugares, no necesariamente solo en Roma, pero digamos las de Roma se les conoce con el nombre del dueño. Esos dueños con el tiempo fueron considerados santos, o santas, por eso se les agrega el apócope de san o santa. Por ejemplo, San Calixto, Santa Priscila, Lucila, Domitila, Preteslao y otros más, ¿verdad? Todos, si se fijan, dicen san o santa, porque pues el cristianismo católico así los considera. Entonces, en esta, por ejemplo, la de San Calixto, pues una de las más grandes, y son espacios como lo observan acá, en los que las paredes estaban acondicionadas con nichos en los cuales se colocaban los difuntos. Vean estas. Estamos hablando de pasillos angosos en los que hay nichos de suelo hasta el techo. Y pues eran espacios muy largos, grandes, en diferentes niveles también. Se piensa que, por ejemplo, algunas de ellas pueden llegar a tener hasta 20 kilómetros lineales. Lineales significa que todos los segmentos los juntamos y los ponemos uno frente al otro y nos genera una línea, ¿verdad? Esas lineales, es decir, había mucho espacio. Y bueno, ahí tienen la explicación que les acabo de dar para que cuando lo vayan a estudiar pues lo tengan por ahí. De esto nada más recalco esto último, que ellos decían que pues si en la vida habían estado juntos, en la muerte también deberían de ser juntos, para que de esa manera cuando Cristo viniera, los encontrara todos en comunidad siempre. Entonces por eso es que todos querían ser enterrados en el mismo lugar. Aquí tenemos diagramas de cómo se hacía el trabajo, en el nicho, se abría en la pared, luego se colocaba el difunto ahí, se sellaba, como lo ven por acá, y luego de sellado se colocaba el nombre. Ahí se colocaba. Y se hacían también diseños de formas religiosas, ya vamos a ver esas formas, pero hay muchas de esas que están escritas el nombre de quien está enterrado ahí, en griego, en latín o también en hebreo. ¿Por qué? Pues depende de la nación, ¿verdad? Y la lengua que hablaba la persona que está pues colocada ahí. Hay dos tipos de nichos dentro de estas catacumbas y vamos a hablar que los que tienen forma rectangular, como este que ven acá, se llaman loculi. Y los que tienen este arco en la parte superior se llaman arcosolios o arcosolia. Creo que he escrito alguien más en el chat, pero no. Entonces, estos dos nombres deben recordarlos, porque puede que venga un diagrama o puede una pregunta en la que diga cómo se llaman los nichos o tumbas de los primeros cristianos que tenían un arco o una forma semicircular. Entonces, ese es el arcosolio. Los rectangulares, loculi. También los espacios, por ejemplo, los espacios cuadrados o poligonales, es decir, rectangulares, octagonales, pentagonales, a eso se le llaman cubículos. Y eran prácticamente cuartos, por así decirlo, como que tengamos un cuarto en la que las cuatro paredes están llenas de nichos donde se colocaban los difuntos. Y entre una y otra de estos cubículos están los llamados ambulatorios o ambulatorios. Esos son pasillos.
pero como pues había que aprovechar los espacios para enterramiento, entonces los pasillos también están llenos de catacumbas de piso a techo. O sea, eran cantidades bastante grandes. Ahora, muchos de estos están abiertos. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué estaban abiertos? ¿O por qué quedaron abiertos? ¿Alguna idea? Dígame, Daniela. En los comentarios, Javier comentó que saqueos también yo lo comparto, o también la creencia para cuando ellos resuciten puedan salir como Jesús. Eso se me ocurre. Muy bien, sí, ahí tenemos dos razones. ¿Alguien más? Han sido robadas, dice Kevin también. Bueno, Javier decía saqueos. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, el caso es que tienen razón en cuanto a lo de los saqueos, pero si son pobres, si no tenían nada, ¿qué es lo que andaba buscando la gente? Y alguien podría decirme, porque acuérdense, son pobres, o sea, no tienen recursos. ¿Y por qué los saquearían? ¿Alguna idea? ¿Qué buscaban? No. Bueno, pues lo que buscaban era tesoro. Y dígame, Kelly, Kelly Allison. Bueno, Javier dice ropa o para hacer brujería. Bueno, la parte de las supersticiones estuvo presente también, no sería extraño que en la Edad Media especialmente pues se haya buscado algo así. Kelly buscaba riqueza, bueno, entonces sí me hace falta bajar la mano ahí. Sí, básicamente esa es una de las razones, pero también porque ya cuando el cristianismo está completamente configurado, las tumbas de algunos personajes que habían sido importantes, estando vivos, caminando entre los primeros cristianos, fueron retomados y llevados a iglesias en las que se les consagraba. Por ejemplo, por decirles algo, en un apóstol o uno de los primeros líderes del cristianismo, pues entonces la tumba, sabían dónde estaba enterrado, lo llegaban a sacar de ahí, sus huesos o sus restos, y luego lo llevaban como algo que se denomina reliquia, y las iban a colocar dentro de osarios, por ejemplo, en iglesias en las que se les iba a venerar de ahí en adelante. Esa es una de las razones. Lo otro, pues, como bien dicen los saqueos, buscando pues tesoros ahí, pero sabemos que ahí no hay tesoros, dado que todos tenían pues como común que eran gente eh, de escasos recursos. Y si había gente que tenía dinero, pues igual no es que los enterraban con esas riquezas. Bueno, esa es la razón por la que están abiertos muchos de estos. Esos datos también ya se los expliqué, lo del sentido de comunidad, de que todos querían estar juntos, tanto en la vida, y bueno, si hemos estado juntos toda la vida, pues entonces estemos juntos también en la muerte. Sí, Kelly, no sé, Kelly, si tiene un problema con el micrófono, pero levanta la mano, esta es tercera vez y no abre el micrófono. Y luego escribe en el chat, entonces no sé si no le funciona el micrófono, porque si no, pues solamente me escribe ahí en el chat. ¿No? Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí tienen una muestra de uno de los denominados arcosolios. Acá ven la parte está cóncava en la parte superior de donde va la tumba, que es esta, que es donde el nicho donde se depositaba el difunto. Ven en ellos también que acá hay pinturas. Era porque estas paredes eran las que se utilizaban para realizar pinturas al fresco. Bueno, dice, ¿qué le dice? Si a alguien se le cayó el internet, clic, a alguien se le cayó el internet. Lo dijeron en el grupo, no sé en cuál grupo, no sé por ahí que. Bueno, ¿me confirman si están en la llamada? Ah, sí, Lick. Sí.
Sí, bueno, no sé entonces qué pasó, dice que lo pusieron, lo dijeron en el grupo. Bueno, algunos de esos temas, hay de todo, hay tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que son del Antiguo Testamento, los relacionan a los eventos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, esto de la muerte y resurrección del Padre que da a su Hijo para salvación de todos, eso se llaman ciclos. Entonces, estos ciclos se representan a través, por ejemplo, de el pasaje que tiene que ver con Jonás. Acuérdense que Jonás no quería predicar y entonces pues le pasa ahí un evento con una ballena, un pez, dice el texto, pero realmente un pez no tiene que ser una ballena. Isaac y Abraham, bueno, Abraham e Isaac también, el hecho bueno, en el caso de, de este personaje de Jonás, se parece bastante al de Daniel. Pues Daniel igual lo colocan en un foso con unos leones, al día siguiente está vivo. El caso de Jonás parece que murió, pero resulta que está vivo. Entonces, esa muerte, aparente muerte, y luego la que están vivos, muestran vivos, se hace una referencia a la resurrección de Cristo. Y eh, Abraham, ofreciendo en sacrificio a su hijo, a punto de cortarle la garganta para ofrecerle un sacrificio, esa es una analogía o una comparación con el Dios Padre entregando a su Hijo, a Jesús, como un holocausto, es decir, como una ofrenda o un sacrificio más bien. Entonces, por eso es que se utiliza. Pero también hay temas como este que observan acá, en el que aparece esta escena. ¿Alguien podría interpretarme a qué puede referirse a esta escena? ¿No? Daniela, diga ahí, dígame. No es la mujer con flujo de sangre, Angélica. Correcto, ¿qué pasó ahí? ¿Qué relata el texto? Se dice, se dice que entre la multitud Jesús llegó, había mucha multitud y entre ellos pues una mujer con flujo de sangre, pero no lo dejaban acercarse, así que únicamente pudo tocar su ropa. Y ahí fue cuando ella fue curada y Jesús sintió que, por así decirlo, derramó, por así decirlo, poder o una sanación en alguien. Muy bien, gracias. Ibis, ¿me levantaste la mano? Sí, como lo dijo mi compañera, esto era como es un evento bíblico donde se representa a la mujer como una que tiene como una hemorragia de 12 años, pero que es sanada al tocar el manto de Jesús. Este evento es más como significativo en el cristianismo, simbolizando como la fe, el poder curativo de Jesús. Muy bien, gracias. Efectivamente, pues eso es lo que retrata la imagen. Ahora, vean que la figura de Cristo no tiene ni barba ni bigote. ¿Quién dijimos que está representando él? ¿A quién dijimos? ¿A quién representa? ¿O a través de quién se presenta a Jesús? Mm, Bueno, Jessica Daniela dice que solo, según tengo entendido, es una prostituta con una enfermedad de transmisión. Bueno, así desde el punto de detalle no estoy tan seguro, pero sí hay momentos en los que se habla acerca de adúlteras, dice, no dice necesariamente pues, esa palabra. Eh, pero la pregunta era más bien referida al rostro de Jesús. ¿A quién es o con quién es que se representa? ¿A través de quién se representa la figura de Jesús? Porque no tiene barba ni tiene bigote. A un judío, dice Linda, no.
Un dios, sí, Alexandra, un dios. Se los explicaba cuando veíamos al inicio del tema de Roma, cuando vimos la escultura tardorromana, cuando aparece la figura del buen pastor. Y ese pastor es un pastor joven, ¿no? Bueno, por cuestión de tiempo, vamos a avanzar. Es el dios Apolo. Para los romanos, no, que no es un salvador, es el dios Apolo, porque Apolo es la representación romana del sol. Y pues Jesús, según los seguidores de Jesús, pues él dijo, yo soy la luz del mundo, y la luz del mundo es el sol. Entonces de ahí que hicieron la analogía de colocar a Apolo como una representación de Jesús, porque era el dios sol, era el sol. Esa es la razón por la que aparece sin barba y sin bigote en esas primeras representaciones. Eso va a cambiar siempre en este lapso de 300 años. Al final de esos 300 años hay un cambio y se mezclan y en algunos casos aparece con barba y en otros aparece sin barba. Pero eventualmente la representación que va a predominar es la de Jesús barbado. Bueno, una imagen de la catacumba de San Calixto. Y bueno, ahí están los datos sobre la catacumba de San Calixto. Y pueden ver ahí otras imágenes. Esta es la de Santa Priscila. Acá. Esta imagen que aparece aquí es la cripta de Santa Cecilia. La escultura no corresponde al periodo paleocristiano. Esto es más reciente. No corresponde a la época. Bien, aquí vamos con la iconografía. Entonces, ¿qué iconos comenzamos a ver representados en la parte de personas, en las catacumbas, en las paredes? Pues la paloma, y ese es un símbolo no de paz, no es un símbolo de paz, es un símbolo del alma. En el contexto cristiano, una paloma significa alma. El pavo real también aparece, es un símbolo de eternidad, pero el pavo real es un símbolo que los primeros cristianos también consideraron, e inicialmente pagano, porque los romanos utilizaban el pavo real para mostrarse como con mucha riqueza, ostentando pues mucho poder, y los cristianos pues nada que ver con eso, ¿verdad? Pero sí, la eternidad para ellos era el tesoro que buscaban, era la riqueza que querían alcanzar. Entonces el pavo real, que era símbolo de riqueza, pasa a ser símbolo de la eternidad, de esa vida eterna. Y luego la espiga de trigo y la vid o el ramo de uvas, esos son símbolos eucarísticos, representando el pan y el vino, que es la consagración que hace Jesús en la última cena. Dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Entonces, eso se representa a través del pan y el vino. Hay un dato interesante, así como una curiosidad con esto, que como, o sea, es una secta inicialmente, no se considera de momento como una religión oficial, no la reconocen los romanos, principalmente los judíos tampoco la reconocen como tal, lo ven como algo que surgió de su propio contexto. Entonces, cuando alguien ajeno escucha la idea del pan y el vino, cuerpo y sangre, el cuerpo de Cristo, que se come el cuerpo de Cristo, que beben la sangre, para muchos romanos consideraban que los cristianos eran caníbales, que se comían entre ellos o comían a los demás. O sea, eso es que suena así un poco gracioso, ¿verdad? Pero, o grave, pero así lo veían porque no entendían eso, o sea, no tenían conocimiento de qué se refería eso de que comer el cuerpo, beber la sangre, porque eso es algo simbólico. Entonces eso, sin embargo, pues fue entendiéndose y fue explicándose también a través de las Eucaristías a lo largo de los primeros siglos. Hay temáticas del Antiguo y del Nuevo Testamento, como ya les mencionaba. La figura de Jesús aparece también, barbilampiño, como buen pastor o como maestro también. La imagen de María, la madre de Jesús, aparece sentada, eso es sedente, y con el niño en brazos. Esa representación de María sentada con el niño en brazos es una representación que nos recuerda a la diosa Isis egipcia y a la diosa Hera también de los griegos y romanos. Y también es una alusión a la diosa madre, porque es la madre, es la madre de nosotros, es la madre de Cristo, es la madre. Y luego tienen la idea también
del último mensaje dado por Jesús cuando dice que es lo que dice Juan, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, eso lo van configurando ya en esa época y entonces María se vuelve la madre de todos. Pero ese, como les digo, es una manera del sincretismo de la cultura griega, romana, egipcia y de toda la región ahí mesopotámica también de la diosa madre. Esa es la primera representación. Y luego el pueblo o la iglesia se representa a través de personas que están con los brazos levantados en actitud de oración. A eso se le llaman orantes, es el término, orantes. Entonces, ¿dónde aparecen esas primeras imágenes? Pues en mi casa, como les digo, aparecen en mercados, aparecen en algunas termas también, como graffiti principalmente. Este, por ejemplo, es un graffiti que se encontró cerca de un mercado y cerca de una terma. Y en esta, alguien que no creía en los cristianos se burlaba, bueno, bien, que no creía en Jesús, se burlaba de los cristianos, especialmente de uno que se llamaba Alexámenos. Ese Alexámenos, bueno, alguien escribió, hizo un dibujo y escribió: Alexámenos adora a Dios, burlándose de él. ¿Por qué es una burla? Porque resulta que la imagen representa a este, que debería ser entonces Alexámenos, acá, y aquí en un madero, con los brazos abiertos a manera de cruz, está una persona con la cabeza de un asno. Entonces es una burla, es una, pero corresponde justamente a una de las primeras representaciones de una figura crucificada. Entonces, para que vean ahí, pues que la lucha, ¿verdad? Siempre entre las diferentes creencias. Entonces, a través de grafitis es que se conocen las primeras también representaciones y grabados también, grabados como estos. Estos aparecen, bueno, sobre mármol, sobre tumbas especialmente, osarios o sobre placas que se colocaban en las catacumbas. Es una paloma con un ramo de olivo. Esa es una alusión a la esperanza, esa esperanza en la vida eterna, pero vinculado al pasaje del Antiguo Testamento de Noé, cuando Noé, luego del diluvio, de 40 días, 40 noches que llovió, manda unas aves para ver si había tierra en algún lugar y una de ellas regresa con un ramo de olivo. Esa es esta que ven por acá. Lo del triángulo, esto es parte de otro dibujo mucho más grande, pero los triángulos van a ir siendo utilizados también poco a poco dentro del cristianismo como una representación de tres facetas de Dios, que es el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Luego tenemos la cruz. La cruz es un símbolo, no hay datos exactos, me refiero a los textos más antiguos o a referencias romanas históricas en las que se diga que pues crucificaban ellos en cruces, tal cual como lo vemos ahora en los crucifijos. Eso no hay datos históricos que lo atestiguen. Arqueológicamente hablando, solamente hay un trozo de un calcáneo, o sea, de un hueso del talón, atravesado por un clavo, pero de lado, o sea, como del lado del tobillo hacia adentro. Es probable que los pies se los colocaron a esa persona en la parte externa del madero y ahí lo clavaron, pero no aparece nada de las manos. Y de hecho, si nos vamos a los textos bíblicos canónicos, a los evangelios que están en la Biblia, un evangelista dice que fue en una cruz y otro dice que fue en un madero. Entonces, un madero y una cruz son dos cosas diferentes. Sin embargo, los primeros cristianos adoptan esta idea. Las cruces son antiguas, no son cristianas, no las inventaron los cristianos. Estas los conocían los mesopotámicos, los egipcios, los griegos, los romanos ya conocían las cruces. Pero se le agrega como símbolo la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. ¿Por qué? Porque hay un texto bíblico también en el que Cristo dice, o Jesús dice: yo soy el alfa y la omega,
O sea, la primera y la última letra, es decir, el principio y el fin. Entonces, esta imagen de una cruz con estas letras se debería entender para los primeros cristianos como Cristo, principio, o Jesús, principio y fin. Así debería entenderse. Y bueno, ahí hay un texto también en la parte inferior, solo que no les tengo por ahí la traducción. ¿Qué más hay a nivel figurativo? Pinturas en las que se representa al buen pastor. Acuérdense que si es joven, es Cristo siempre, pero en la personificación del dios Apolo. Y acá, esta es una representación del Antiguo Testamento, es Daniel en el foso de los leones. Ahí están los leones rampantes, uno a la par del otro, y ninguno le ha hecho daño. Eso es parte de un sarcófago, como para que veamos pues la variedad de temas que había en esa nueva configuración. Bueno, luego lo que alguien preguntaba hace un momento, esto se conoce como Vesica Piscis. El Vesica Piscis significa literalmente vejiga de pez, y hace referencia a un símbolo también antiguo que es sinónimo de fertilidad, y es este. Este es un símbolo de fertilidad. Dos círculos concéntricos unidos a la mitad. Esto se considera un símbolo antiguo referido a la fertilidad. Lo van a utilizar en la Edad Media, especialmente ya del románico en adelante, y esto va a tener un nombre diferente, pero pues eso lo van a ver en su momento. Y aquí es cómo lo utilizo, cómo lo interpretan ellos. ¿Ven de dónde sale el pez? Miren, en la parte media, y ahí está el pez. Ahora, eso del pez no es algo así como sacado de la manga, ¿verdad? Aparece un pez, voy a llamarle pez. Resulta que la idea del pez nace a partir de un acróstico, o sea, de una frase a la cual se acomoda la frase más bien para que las primeras letras puedan traducirse de esa forma. Esto en griego significa, o se dice, bueno, esto es ixus, ese es el nombre, ixus. Ixus significa pez, y aquí está igual, son las letras, ixus. Pero ixus, en la traducción sería así, Jesús, Christos, Theo, Uio, Soter, que en español sería Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Eso sería. Entonces, la primera letra de cada una de esas palabras en griego forman la palabra ixus. Y la palabra ixus significa pez. Ahí es donde tenemos lo de la Vesica Piscis. Y ahí es donde nace la forma del pez como un símbolo principalmente de los cristianos. Dice, no, pero es que el pez es porque eran pescadores. Sí, es la idea del pez probablemente también deriva de la idea de que muchos de ellos tenían como oficio pescador. Por ejemplo, Pedro era pescador. Pero pues dentro de ella está el símbolo, ¿verdad? Cada vez que ustedes vean el pez, no entiendan pez, no, es Jesús, Cristo, Hijo de Dios Salvador. O sea, Jesús, Cristo, Theonudios Soter. Aquí les aparece. Luego, eso es en griego. En latín, ya cuando los romanos tomaron el control de todo, en latín esto tiene un equivalente que es Jesús, Cristo, Hijo Salvador o Hijo de Dios Salvador. Y eso se traduce en latín de esta forma, JHS, o una I, una H y una S. Eso probablemente ya lo habrán visto, especialmente en el cristianismo católico. Aparecen esas letras, JHS, Jesús, Hijo Salvador. Eso sería la traducción, que básicamente es lo mismo esto, Jesús Cristo Theonudios Soter, o sea, el pez, el Ixus. Dígame, Daniela Nicole. Si no mal recuerdo, esos frase, no sé cómo decirlo, acrónimo, se pone en la hostia. Ajá. Sí, sí, el JHS lo ocupan en la frase en latín, sí la utilizan. Pero acuérdense que eso tiene que ver con que los romanos fueron los que tomaron el control del cristianismo.
Entonces, al tomar el control del cristianismo ellos, pues todo lo griego lo traducieron al latín. Sin embargo, las primeras versiones de la Biblia son griegas. Bueno, de las traducciones de griego a latín, de latín a los diversos lenguajes que tenemos nosotros, la Biblia que se conoce, ¿verdad? Tanto la Biblia protestante como la católica. Pero la original los textos originales estaban en griego. De hecho, le voy a hacer un paréntesis acá. En uno de los evangelios apócrifos, donde se habla acerca de la niñez de Jesús, uno de los problemas que encuentra José, el padre adoptivo, es que pues a Jesús no lo quieren en la escuela porque sabe demasiado. Entonces, una de esos pasajes tiene que ver con que le están enseñando el alfabeto griego. Y entonces él le hacen un trazo y le están enseñando las letras y él le pregunta al maestro qué significa cada trazo de la letra. Y entonces él no sabe responder qué significa cada trazo y él lo explica que el trazo sube porque es no sé qué, el otro atraviesa y el otro baja. Y entonces pues agarra el niño el maestro y se lo lleva a Jesús, a José, y le dice, ya yo no puedo con él, y yo voy a dejar de enseñar porque he sido avergonzado enfrente de todos. Y ahí se quedó otra vez José con Jesús, que otra vez lo devolvieron de la escuela. Y dice, pero eso no está en la Biblia. No está en la Biblia, eso está en los evangelios apócrifos. Ahí es donde se vienen todas esas historias. Pero es porque les están enseñando entonces en ese contexto el alfabeto griego. Eso es lo que está saliendo desde ahí. Porque los primeros textos pues estaban en griego. Bueno, ¿qué más? Bueno, este es otro símbolo. Este se llama crismón. Apunten, crismón. Y el crismón es un monograma. Y los monogramas son símbolos, tanto gráficos como lingüísticos, que tienen un significado. Entonces, el monograma de Cristo está formado por dos letras. La letra Xi, que es la forma es como de una X, y la letra Ro, que tiene forma de una P. Entonces, la Xi y la Ro juntas forman la palabra Cristo, pero en un monograma. O sea, la palabra Cristo no está escrita, sino que solo vemos una X y una Ro. Una Xi más bien y una X, una Xi y una Ro, solo que la primera parece una X y la segunda parece una P. Entonces, esas dos letras son las dos primeras letras de la palabra Cristo. Entonces, ese monograma colocado en una tumba significaba que el que estaba enterrado ahí era cristiano. O sea, inicialmente son un código, ¿verdad?, con lo que los cristianos se entienden. Eventualmente, pues, con el tiempo, pues esto se convierte en algo con lo que se predica también, con lo que se enseña. Por ejemplo, ese mismo símbolo con una letra alfa y una letra omega, entonces nos está diciendo que Cristo es el principio y el fin. Lo mismo que veíamos con la cruz, ¿verdad? La cruz y el alfa y el omega. Entonces es lo mismo. Luego, vamos a ver la imagen. Este es un crismón. Y es un crismón con el alfa y la omega. Vean, esta que tiene forma de X es una Xi. Y esta que tiene forma de P es una Ro. Son dos letras griegas que significan, les decía, Cristo. El alfa a la diestra y la omega a la siniestra, o más bien el alfa a la siniestra y la omega a la diestra, y significan principio y fin. Cristo, principio y fin. Luego ven que está dentro de un círculo, y ese círculo no es así nomás, no es como para que encerrémosle en un círculo para que se vea bonito. No, esto es un sol, es un símbolo solar. Todos los círculos que vean en el contexto del paleocristianismo o de los primeros cristianos, todos son símbolos solares, todos estos. Y hacen alusión ¿a quién? A Cristo, que es la luz del mundo. Aquí no necesariamente vamos a decir Apolo, sino que más bien aquí es Cristo como sol. Déjenme ver, creo que hay uno más. Sí, hay otro, este está más complejo. Y es más complejo, ¿por qué? Porque tiene una línea adicional. Vean, este solo tiene la Xi y la Ro, pero esta tiene una adicional en medio. Y es porque
este trazo y este trazo forman una cruz. Y esa es una cruz griega, por cierto. Esa es una cruz griega. Recuerden que les digo a veces, esta es una cruz latina, esta es una cruz griega. ¿Cuál es la diferencia? La cruz griega tiene los 4 brazos del mismo largo. O sea, los 4 brazos de la cruz son del mismo tamaño. La cruz latina tiene el brazo inferior, lo tiene más largo. Esa es una cruz latina. Entonces, de esa manera, pues deben diferenciarlo. Bueno, el alfa y el omega y la S que es una alusión a santo. Es como Cristo es santo. Diana Mireya dice, en la actualidad se parece al diagrama de Venn, dice. Bueno, sí se parece un poco. Bueno, vean el trazo alrededor, es un círculo también. Entonces, otra vez otro símbolo solar. O sea, todos estos símbolos también cargados de significados relativos a Jesús. Y bien, hasta ahí con lo que tiene que ver con la nueva figuración y los elementos simbólicos. Luego vamos a ver estos elementos simbólicos en algunos, al menos en los ejemplos de escultura que se tiene y en los de pintura también. No sé si hay alguna pregunta sobre algún símbolo. ¿Qué le dice? ¿Y desde cuándo se hizo ver la cruz inversa como satanista? Pues eso quizás tendrá unos 100 años, no es mucho tiempo, porque en el contexto cristiano católico la cruz puesta al revés es un símbolo de Pedro, porque según la tradición a Pedro lo crucificaron al revés. Luego, pues, ya cuando aparecen todas esas ideas, ¿verdad? De que esto es del diablo, aquello es del diablo, entonces ya comienzan a poner esos símbolos también como que fueran satánicos, que es la palabra que se utiliza, pero pues aún la idea de Satán es tardía de este momento. Si se fijan acá, pues les hablo de Jesús, les hablo de María, les hablo de los apóstoles, de la iglesia, de Cristo, pero no del diablo. Salvo cuando se haga referencia a Adán y Eva, por ejemplo, se habla acerca de la maldad, pero es la tentación, es el que engaña, no el diablo tal cual como lo conocemos ahora. Esa idea es más reciente, tiene más o menos unos 1200 años, 1300 años por ahí, no es tan antiguo. Dígame, Diana Mireya. Sí, buenas tardes. Sí, yo tenía una duda. Entonces, en base a lo que usted nos mencionaba, que todavía se mantiene para esta época que el símbolo de la serpiente es la fertilidad. O aquí empiezan a producirse los cambios que hoy en día conocemos como símbolos de tentación y todo lo que usted mencionaba. Solamente esa era mi pregunta. No, pero está bien, gracias. Desde este momento ya comienza a aparecer, porque lo que sucede es que la serpiente como símbolo de fertilidad para los cristianos es un símbolo ajeno a ellos. O sea, estas culturas a las que ellos consideran paganas, ese es el término. Entonces los consideran como no correctos, digamos, y por eso los comienzan a utilizar para simbolizar el mal. Ahí es donde va apareciendo la idea de la serpiente como algo maligno. Sin embargo, todavía no es tanto, fíjense acá. Cuando sí, porque en esta época, de hecho al inicio de la Edad Media, hay imágenes en las que ese ser, esa tentación, esa que tienta a la mujer con el fruto prohibido, tiene forma de un fauno mezclado con una serpiente. O sea, digamos que es lo que conocemos como monstruo, ¿verdad? Y es hasta ahí por el año 900 en adelante que comienza a configurarse esa forma. Bien, perdón, vi que la mano levantada y el compañera. No, sí, es que solo aportando un poquito a lo que mi compañero mencionaba, varias imágenes dentro de la Iglesia Católica. Se te cortó ahí. Pisoteando lo que parece ser una serpiente, pero ¿por qué? No, que con lo que se nos explicaba yo creo que ya queda claro el por qué pasa eso.
Sí, muy bien. Gracias. Sí, solo igual remarco ahí también que con lo que decía que pisoteada, lo que sucede es que se retoma de manera simbólica o se grafica el símbolo que se menciona en el Antiguo Testamento, en el que dice que le dice a la serpiente, dice el texto bíblico, eh, que te pisarán la cabeza. Una mujer te pisará la cabeza, le dice a la serpiente. Pero serpiente es una palabra que quizás no es exactamente la que dice el texto bíblico griego. Y eso es un término que se agregó después. Dice, bueno, ¿cómo es posible que a la Biblia se le haya agregado después? Y sí, se le agregó después. O sea, el texto original que no conocemos probablemente diste un tanto del que sí conocemos en la actualidad. Kelly dice, tengo una pregunta, ¿cómo se popularizó la idea de que el fruto prohibido es una manzana cuando la Biblia no se menciona, solo se dice un fruto? Ese es cuando se mezcla, siempre en la Edad Media también, la mitología griega con las creencias cristianas, porque lo que sucede es que ese fruto prohibido puso en discordia a Adán y Eva con Dios, y por eso fueron expulsados. Entonces, en la mitología griega, quien produce discordia es una diosa que lleva ese nombre, justamente discordia, y es la que llega a las bodas en las que están los dioses y los humanos y tira una manzana sobre la mesa y dice una manzana dorada que tiene la leyenda para la más hermosa. Y ahí comenzó el pleito, pues quién era la mujer más hermosa, ¿verdad? Y luego eso devino, según el Homero, pues en la guerra de Troya. Entonces, ese es el mito que se retoma en la Edad Media y ahí es donde aparece la idea que es una manzana. La manzana de la discordia pasa a ser la manzana también de la discordia entre Adán y Eva y Dios. Y de ahí pues todo el mundo dice que es una manzana, pero nada de manzana. En todo caso, si era un árbol de frutos, tuvo que haber sido una higuera. O sea, el fruto tuvo que haber sido un higo, no no un manzano, porque la Biblia no lo dice. Solo dice que era el fruto de la sabiduría del bien y del mal. Bueno, acá vamos a avanzar acá. Bueno, dice la manzana de discordia, en el caso de los griegos es la diosa Eris. Correcto, Diana, gracias por el dato. Vamos a escultura. Lo primero que tenemos es grabados. Los grabados, como los observan acá, pues es básicamente como que ustedes tengan una superficie y comiencen a rayar, generando una pequeña depresión, una línea sobre la superficie. Entonces, eso es lo que vemos acá. Eso es acá. Y otra vez tenemos la idea del buen pastor, una representación de Jesús como un joven. Las palomas, que son símbolo del alma, y las ovejas por acá. Y él pues ahí, cuidando de sus ovejas. Esta otra, la idea del ancla y los peces, también es un símbolo de la frase esta de pescador de hombres, que es el término que se utiliza en la Biblia. Y el ancla también se agrega como un símbolo de cruz, se lo ven aquí. Y el símbolo solar, acá. Igual esta es una montaña con el mismo símbolo, el de la cruz y un símbolo solar. Vean, esta es una cruz latina, miren. La que les mostré hace rato en el crismón era una cruz griega. La cruz griega tiene los 4 brazos iguales. La cruz que tiene el brazo de la base, lo que llaman el pie de la cruz, esas se llaman cruz latinas. Son 2 tipos de cruces. Pero bueno, por eso van a verlo más despacio en la historia 2. La paloma con el ramo de olimo, que es un símbolo de esperanza en la vida eterna, les decía, y el ave fénix. El ave fénix es un ave mitológica. ¿Y esto cómo pasa a ser parte del cristianismo? Pues porque el ave fénix resurge de la ceniza, ¿verdad? O sea, muere y vuelve a nacer. Y esa es la idea de la resurrección, el morir y volver a nacer. De hecho, algunos, que son interpretaciones gnósticas, de la frase que está, o de las letras más bien que aparecen pintadas o dibujadas sobre la cruz, el que le llaman títulos crucis, se llama eso, dice INRI, ¿verdad? ¿Sí lo han visto? El INRI. Entonces, el INRI, ¿alguien sabe qué significa?
Wendy. El rey de los judíos. Muy bien, rey de los judíos. Pero Jesús, rey de los judíos, sería. Esa frase fue escrita, eso está en español, pero la frase fue escrita en hebreo, en griego y en latín. Entonces, en latín es Yeshua Nazareo Rey Judaige. O sea, ese es INRI, porque sea Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero en las interpretaciones gnósticas, que se hacen siglos más adelante, dice, y es lo que hace referencia a la de Fénix, dice igneas natura renovatum integra, que significa el fuego renueva la naturaleza completa. O sea, hace referencia de que se quema todo, pero luego resurge la vida. Si no, ustedes vean cuando se hacen las quemas ahí por finales de abril, principios de mayo, le dan fuego al cerro y primeras lluvias comienza a ponerse verde todo y hay que ir a deshiervar otra vez, ¿verdad? Entonces, cuando hay un incendio en un bosque, se quema todo, pero con las primeras lluvias resurge la vida. O sea, el fuego quema, pero renueva la naturaleza. O sea, la naturaleza se vuelve otra vez a crear. Entonces, esa es la referencia. Es una interpretación gnóstica, les digo, no es necesariamente de las líneas principales dentro del cristianismo que estamos viendo, pero hace la referencia al fénix, al ave fénix. En todo caso, el ave fénix sería un símbolo pagano. Dice Kelly, sí. Pregunta, ¿por qué los dibujos se ven muy simples comparados con las culturas como la griega? Vaya, ese es un dato también bastante interesante. En las primeras diapositivas les mostraba, les decía, más que ilustrar, más que figurar, las imágenes paleocristianas sugieren nada más la idea de algo. ¿Por qué? Porque la esencia no se puede representar, es pecado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues los dibujos se vuelven cada vez más sencillos. Ahora, eso es en este momento. Cuando Roma toma el control, entonces se mezcla esa idea con la afición romana de las imágenes. Ustedes saben, los romanos pintaban todo, hacían esculturas a todos los que consideraban ellos importantes, tanto humanos como dioses. Entonces, cuando eso se mezcla, ahí es donde tenemos la producción artística llamada bizantina y la influencia que tienen sobre el periodo prerrománico en el resto de Europa. Y de ahí viene pues la idea de las primeras imágenes. Que les decía, tienen un origen didáctico. Es para enseñar, no es aquí la idea de contrariar a Dios creando ídolos y etcétera, como se dice, ¿verdad? Sino, las imágenes se necesitaban porque tenían la necesidad de explicarle a la gente, de contarle a la gente. Y la mayoría de la que lo iba a hacer no sabía leer. Entonces, una imagen es más fácil. Bien, no sé si hay más. No. Y bueno, es eso último, la pregunta de Kelly. Lo que pasa acá es parte de los ciclos que vemos en el arte a través de los siglos. Resulta que llegamos a un punto en el que el arte se desarrolla y llega a niveles de representación bastante naturalistas y bueno, muy, muy perfectos, digámoslo así. Pero a partir de ahí comienza a declinar. Y llega un punto en el que se vuelven, hay una frase que se utiliza para hablar, por ejemplo, de los dibujos de la región norte de España durante la ocupación islámica en España, ya por el siglo VIII, siglo VII. Dicen que es barbárico, o sea, es como que los bárbaros hicieron los dibujos, porque son infantiles casi, que los trazos que hacen y están en las iglesias. Pero porque se vuelve tan sencillo, porque lo único que quieren es representar algo, figurar algo, no lo tienen que hacer exactamente como es. Entonces esa es la razón. Pero ¿qué sucede a partir de ese momento? Comienza poco a poco la imagen a ganar protagonismo otra vez y llegamos al periodo gótico, donde las imágenes se ven cada vez más naturalistas. De ahí pasamos al Renacimiento y se ve más naturalista. Y luego al Barroco y se vuelven perfectas casi las imágenes. Luego viene el Neoclásico y se vuelven otra vez a colocar como un poco más como ilustraciones, ya no tan naturalistas. Luego viene el Romántico y comienzan a aparecer manchas. Luego el Realismo y es mancha y es realidad. Y luego vienen todas las vanguardias y otra vez la imagen se desarma y así es como llegamos a la actualidad con imágenes que a veces no entendemos, ¿verdad? El abstracto o
tipo de representación actual en artes visuales, pues mucho pues no tenemos que estar instruidos en imágenes para poder entender. Entonces, lo que les quiero decir con eso es que son ciclos que se repiten en la historia del arte. Ahorita estamos en el ciclo en el que la imagen comienza a decrecer y se vuelve cada vez más sencilla en cuanto a su configuración. Vean estos, por ejemplo. Estos siguen siendo grabados, unas palomas que son símbolos, les decía, del alma, un orante. Los orantes son símbolos de la iglesia y un crismón con una corona de laurel acá, dentro de un círculo. El círculo, acuérdense, es un símbolo solar. Bien, otros más. Bueno, luego de los relieves, perdón, de los grabados, tenemos relieves. Y aquí tenemos varios. El crismón con los pavos reales. El crismón, acuérdense, es una representación de Cristo. Los pavos reales son representación de la vida eterna. Entonces, esto hace alusión a la vida eterna a través de Cristo o de Jesús. ¿Dónde encontramos también estos relieves? Pues en sarcófagos. Estos sarcófagos ya son más de la élite romana, pero convertida al cristianismo. Entonces, hay imágenes que recuerdan pasajes bíblicos, como también símbolos del crismón. Este es un crismón crucífero, que hay una cruz en medio. Y eso pues nos dice que el que está dentro es un cristiano. Bueno, aquí el dato que me preguntaban sobre por qué es que baja la calidad, pues aquí aparece, para que lo tengan ahí luego ustedes para estudiar. Son figuras que carecen de volumen, planas, sin profundidad y trazos vigorosos. Básicamente eso es lo que encontramos acá. Dos relieves más. La idea cuando aparece el cordero es especialmente, ese es el Agnus Dei, ese es el término con el que se conoce, es el Agnus Dei o el cordero místico. Son corderos que aparecen al pie de la cruz. ¿Esa es una cruz latina o es una cruz griega? Hoy ya saben distinguirlas. ¿Es latina o griega? Latina, muy bien. Muy bien, gracias. Son los que respondieron también en el chat. Sí, efectivamente son latinas. Erika, Diana, David, Daniela. Sí, son cruz latinas. Bien, aquí tenemos un crismón, una guirnalda alrededor, las palomas, que es un símbolo del alma, y de este lado tenemos el que se llama el sacrificio de Isaac. Les decía que el sacrificio de Isaac es parte de uno de los ciclos que se comparan con la idea del padre que sacrifica a su hijo, ¿verdad? Abraham no sacrificó al final a Isaac, sino que está a punto de cortarle el cuello cuando, pues, según la versión, o es un ángel o es una voz que le dice que se detenga. Ahí aparece Isaac acá, que lo tiene del pelo, y en la otra mano tiene la daga con la que le va a cortar la cabeza para hacerle el sacrificio. Pero en ese momento, según el relato del Antiguo Testamento, pues aparece esa mano o esa voz que lo detiene y pues le dice dónde está un cordero que está enredado con los cuernos en una zarza, y pues eso es lo que terminan sacrificando. Esa mano que ven aquí, que está agarrando la punta de la daga, esta se llama Dextera Domini, se lo voy a escribir ahí en el chat. Dextera Domini. La Dextera Domini es una manera de decir Dios. O sea, esta es una representación de Dios. Pero Dios es imposible de representar, ¿verdad? Entonces, en muchos relieves y aún en pinturas lo que vamos a ver es una mano, y es una mano derecha. ¿Por qué? Porque la derecha se considera más importante y, digamos, buena, entre comillas, que la izquierda. Por eso a Jesús le preguntan que si tal apóstol puede sentarse a tu derecha, a tu diestra, y él le dice que no le corresponde a él, porque la diestra es más importante. Entonces, la representación de Dios es a través de la mano derecha, la dextera. Y vean el término, la diestra
se considera buena. La siniestra es la izquierda. Siniestra, ya he oído ese término, el término siniestro. Es que ¿qué es siniestro? El siniestro tiene una connotación mala, porque la izquierda se considera mala. Y a nivel político así se maneja, derechas, izquierdas, ¿verdad? ¿Qué le dice? Por eso se creía que los zurdos eran hijos del diablo también. ¿Sí? Y bueno, de hecho, hasta hace un par de años, en las escuelas, los obligaban a que escribieran con la derecha, porque los consideraban que estaban cometiendo un ilícito al hacerlo con la izquierda. Y en otras culturas se consideraban buenos, por el contrario, consideraban pues bendecidos por las divinidades. Bueno, otras representaciones escultóricas, el referente es ¿cómo se llama ese personaje? El Moscóforo del periodo arcaico griego. Pero ya para los romanos, acuérdense, pues la representación es de un joven. Esa imagen me dice, mire, pero ese sí tiene calidades, sí, pero ese es del siglo IV. Entonces ya siglo IV los romanos ya tenían más el control, ¿verdad?, del cristianismo. Entonces las imágenes, hubo un momento en el que fueron de esta manera, pero luego se fueron perdiendo, especialmente en el occidente europeo, en el oriente, o el occidente más bien del Imperio Romano. En el oriente, o a través del Imperio Bizantino, esto se mantuvo un tiempo más, pero eventualmente terminó por decaer ese tipo de representaciones hasta una más sencilla. Ahí tenemos otros ejemplos y pueden ver ahí pues el rostro joven, casi infantil, de Jesús. O sea, Jesús era una representación de Apolo, porque es el sol, ¿verdad?, no por otra cosa. Bien, hasta ahí con la escultura. No sé si hay preguntas, si no, pues pasamos a la pintura. Todo bien. Todo bien, licenciado. Bueno, la pintura paleocristiana. Pues igual, las imágenes representadas en escultura, en grabado, terminan siendo las mismas que se representan en la pintura. ¿Y dónde se hacían esas pinturas? Pues en las catacumbas o también las había en las domus ecclesiae. Pero resulta que en las domus ecclesiae la mayoría pues desapareció. Donde más se encuentra es en las catacumbas. Entonces ahí es donde vamos a encontrar imágenes como estas. Muchas están deterioradas porque acordémonos que las tumbas fueron abiertas. Entonces se perdió esa parte del dibujo. Esta, por ejemplo, es una representación en la que pues aparece un personaje en el centro que tiene una mano en actitud de estar hablando y la otra con un pergamino que es símbolo de la ley. Kelly, dígame. Y una pregunta, ¿por qué en ese tiempo se le ponía a las personas un color de piel como bien rojizo? Vaya, eso tiene que ver con que la paleta de color es bien limitada. Digamos que lo más fácil de conseguir son los tonos rojizos. Entonces, eso tiene que ver con el óxido de hierro. El óxido de hierro es mucho más abundante. Entonces, del amarillo al color rojo oscuro, casi que café negro, son los más comunes. Entonces, por eso, pues esos son los que vemos acá. Es raro encontrar otro tipo de color. Casi siempre va sobre esa misma paleta. Por lo mismo, porque no hay recursos para pintar así a full color, aunque algunas de las catacumbas tienen colores verdes, tienen algunos trazos de azul, pero no es la norma. La mayoría pues son así como esos que ven por ahí. Y otra cosa, bueno, los tonos de piel. Pues el cristianismo nace en una región en la que los tonos de piel son oscuros, no son tonos de piel claros. La idea de que Cristo, que María tienen piel clara, esa es una idea del Renacimiento en adelante, cuando los pintores, los artistas del Renacimiento, del Barroco y los siguientes periodos pintaron a Jesús, a María o a los apóstoles a la usanza de ellos, según ellos se veían. Entonces ellos eran blancos, de ojos azules, así los pintaron, como para que la gente se sintiera más empático visualmente con ellos. Entonces eso quedó olvidada la idea de que ellos pertenecían a un tipo de cultura en la que pues el color de piel es más oscuro. Ahí tenemos
los gestos que les mencionaba, la mano levantada, el gesto ad locutio, que significa que está hablando, es el gesto del orador, se llama eso, y en la otra mano un pergamino, que es alusión a la enseñanza. Ahí tenemos los lugares donde se encontraban esas pinturas. Acá arriba está el buen pastor que les mostré hace ya unas diapositivas atrás, y estos otros que vamos a ver por ahí. Ahí es donde se pintaban. Aquí está el orador. Esa es una representación mariana, esta que ven acá. Y esta es de un orador. Y aquí tenemos una pintura más compleja. Vean que esto dice finales del siglo IV. Finales del siglo IV, ya el paleocristianismo está terminando y estamos entrando a la etapa en la que se va a pasar al cristianismo católico, o sea, el cristianismo romano. Entonces, en esta última etapa ya vamos a encontrar imágenes de Jesús en las que se ve de esta manera. Esto ya es más reconocible, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, Diana decía en la imagen anterior se parecía a la última cena. Un poco sí, pero no es la última cena. Bien, sobre eso se parece más a lo que conocemos, ¿verdad? Pero si las imágenes de Jesús eran Barbie Lampiño, ¿por qué puedo decir que este es Jesús? Porque aquí aparece una alfa y aquí aparece una omega. Si ustedes no tienen como la seguridad completa de qué personaje es, si ese es Jesús, entonces hay que ver otros símbolos alrededor. Dentro de la iconografía de Jesús, el alfa y la omega está siempre presente. Entonces este es Cristo. ¿Por qué? Porque es un alfa y una omega. Aparte de eso, tiene un círculo atrás de la cabeza. Es un símbolo solar, es un sol atrás de la cabeza. Pero este símbolo también lo tienen otros. ¿Saben cómo se llama este símbolo? ¿Sí, Daniela? No sé, pero no se le identifica como la aureola. Es uno de los nombres que se le dan, sí. Pero si estamos hablando de Jesús, no es aureola. Ahí también Erika dice aureola. No, le voy a escribir el nombre ahí para que lo apunte. Se llama nimbo. Ese es un nimbo. ¿Y cuál es la diferencia entre una aureola y un nimbo? Que el nimbo se coloca atrás de aquellos que no mueren o que no murieron. Entonces Jesús murió, sí me dicen, pero resucitó después, entonces no está muerto, está vivo. Entonces él tiene un nimbo. María murió, pues según la tradición no, fue llevada al cielo y entonces está viva, o sea, fue llevada al cielo viva. Entonces, ¿qué tiene sobre atrás de la cabeza de ella? Pues un nimbo también. Los ángeles murieron para estar ahí donde están, no, los ángeles son y han sido desde el inicio de los tiempos. Entonces, también ellos tienen atrás de su cabeza un nimbo. Pero si hablamos de Pedro, San Juan, Santiago y todos los demás, cualquier otro que habramos visto, si murieron y tienen ellos un círculo atrás de la cabeza, ese círculo en particular se llama aureola. Entonces, entienden la diferencia. El nimbo atrás de aquellos que no murieron. La aureola atrás de la cabeza de todos aquellos que murieron, que sí murieron. Ahora ustedes me dicen, pero todos se ven iguales. Y es cierto, todos se ven iguales. Conceptualmente entonces es la diferencia, pero visualmente se ven iguales, al menos hasta llegar al barroco, porque el barroco cambia. Hay una idea de un resplandor ahí atrás de la cabeza, pero que simbólicamente es lo mismo. Ahora bien, ¿por qué tiene barba? Porque tiene bigote. Les voy a dar ahí para que una tareita ahorita googleen por ahí esta palabra. Y me dicen qué significa. Bueno, dice Diana, y en el caso de la Virgen María, atrás de la cabeza de ella aparece un nimbo. ¿Por qué? Porque según la tradición católica, ella no murió, fue llevada en vida hacia el cielo. Bien, entonces, busquen esa palabra, nazareo, ¿qué significa? Así rapidito, creo que Google nos responde rápido.
Nazareo perteneciente a, no Diana, hay que verificar, Diana Marisol, hay que verificar, ¿sí, Ibis? Sí, aquí me parece que nazareo significa como un voto o como una promesa o un juramento. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Dice, perteneciente a Nazaret, dijo Diana, no. Andrea Michel también dice, a una persona de Nazaret, no. Linda dice, un nazareo es un israelita, dice, que hacía un voto especial ante Dios para dedicarle por completo su servicio durante un periodo de tiempo determinado. Correcto, Olinda, eso es un nazareo. Un nazareo tiene que tener en esa promesa o juramento, tiene restricciones. Una restricción es que no puede tocar mujeres, ni puede acercarse a las mujeres. No debe, bueno, no sé si alguien me ayuda ahí, Diana Mireya, y luego tengo Ibis otra vez. Sí, Lick, ahorita que usted estaba hablando acerca de las características de un nazareo, dice también de que, bueno, entre las reglas está que no pueden beber vino ni consumir productos derivados de la uva, incluyendo jugo, uvas frescas o secas. También, pues, no se pueden cortar el cabello durante el tiempo de su voto y no se pueden acercar a cadáveres, ni siquiera si eran de sus familiares, para no contaminarse ritualmente. Y menciona también que hay dos tipos de nazareo. Está el temporal y está el permanente. El temporal es que la mayoría de las personas lo hacían como por un tiempo determinado, ya sea semanas o meses. Y el caso del permanente menciona que eran nazareos de por vida, como Sansón, Samuel y posiblemente Juan el Bautista. Muy bien, correcto. Ibis, ¿confirmás esa información o era diferente? Sí, lo mismo que iba a decir mi compañera, pero también iba a compartir otra cosa. Y es que como mencionó mi anterior compañera, también es eso, que Dios prometió ser el Dios de Israel y a cambio el pueblo juró obedecer sus mandamientos. Solamente eso. Ya, pues bien, gracias. Entonces, vaya, con lo que Diana Mireya, parece que quien nos compartía más información sobre las como características, les pregunto, ¿Jesús hacía todo eso? O sea, no se acercaba a muertos, no tomaba vino, se cortaba el pelo. ¿Eli? Se supone que sí era nazareo. Jesús. Bueno, pero si era nazareo, entonces se contradice todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque bebía vino. Y la última cena, pues, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Se juntaba también con personas a las que se supone que no debería hacerlo. Se acercaba también donde había muertos, vean el episodio de Lázaro. ¿Qué más hacía? Bueno, el pelo, de eso no dice nada el texto bíblico. Y las primeras representaciones no tienen ni barba ni bigote. Y cuando las tiene es una barba corta, no tan grande. No largo el pelo tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay una confusión. Y la confusión tiene que ver con esta otra palabra que les voy a escribir ahí. Y van a ver que no es lo mismo. Es igual a la primera palabra que les dije. Véanme esta que significa nazareno. Es igual. ¿Qué es nazareno? ¿Sí, Diana Mireya? Pues estaba viendo y por lo que menciona aquí dice que no, que realmente dice que un nazareno es una persona originaria de Nazaret, un pueblo de Galilea, o sea, Israel. Ejemplos más famosos, por ejemplo, es el caso de Jesús de Nazaret. Y pues entre nazareo y nazareno se nos hace una pequeña como ejemplificación que, por ejemplo, en el caso de nazareo, el significado es una persona consagrada por un voto a Dios, como por ejemplo Sansón, y en el caso de nazareno es una persona de la ciudad de Nazaret. Muy bien, gracias. Ahí está básicamente. Aquí en el chat también dice perteneciente a Nazaret, se refiere a alguien de Nazaret, ¿no? Porque dice, ¿por qué perteneciente a Nazaret? Correcto. Entonces, ven la diferencia. Nazareo y nazareno son dos cosas diferentes. Pero ¿qué sucede? Se parecen, se escuchan igual. Entonces, en esta primera etapa
donde muchos no conocían, bueno, no, todos no conocen, todos los que pintaron esto, los que crearon esas primeras imágenes, no conocieron a Jesús. Entonces lo que conocen de ellos es lo que cuentan de ellos. Entonces acá se da, dentro de los artesanos que pintan, que hacen las imágenes, y quien se los explicó, seguramente hay una confusión de términos, nazareo, nazareno. Entonces le dan características de nazareo a Jesús aún sin serlo. Y esas son las que persisten a lo largo del tiempo. Entonces las imágenes, va el pelo largo, la barba, un poco más poblada, y deja de lado la idea del Cristo barbilantino. Solo se va a retomar algunas veces, digamos del siglo V en adelante, se retoma un par de veces, pero por cuestiones ya como más conceptuales de parte de los artistas especialmente, porque eso sucede después de la Edad Media. Pero en general, hasta nuestros días, lleva barba, lleva pelo largo. En el cristianismo católico, la imagen de Jesús que carga una cruz durante las procesiones de Semana Santa, a ese se le llama nazareno. Es el nazareno, dice. Y el nazareno es tanto las características de él, que lleva la cruz, que tiene el pelo largo, que tiene una barba grande, como nazareo. O sea, es mezclado, y se mezcla la idea. Pero fue una confusión de términos en algún momento. Y pero ¿cómo puede existir confusión de términos? Pues lo hay. Son humanos quienes han hecho esto a lo largo de los siglos. Entonces no todos han hecho las cosas exactamente como tienen que ser, y algunos se han repetido hasta la fecha, y nosotros creemos que así es. Pero pues ustedes ya conocen ahora por qué es que tiene barba y bigote. En el caso de Juan el Bautista, tanto a finales de la Edad Media como en el Renacimiento y en el Barroco, bueno, y en el Imperio Bizantino también, vamos a encontrar representaciones de él en el que él sí se ve como un nazareo. Se ve descuidado, siempre el pelo está despeinado, y tiene vestido un tipo de ropa que se ve como que tiene pelo, tiene mucho pelo, porque la idea es que andaba vestido con pieles, no con ropa suntuosa, y andaba descalzo y descuidado. Entonces esa es la representación de Juan el Bautista, así es como se representa. Bien, vamos a avanzar. Ya para terminar, la expulsión del templo, porque ya se nos acabó el tiempo. Solo les explico sobre esto. Vean, lo preguntaban sobre la paleta de colores, ¿verdad? ¿Por qué todo se ve de ese color? Pues porque es la paleta más accesible seguramente en su momento, y todo va sobre esta gama. Aquí lo que se representa es Jesús sacando a los comerciantes del templo de Jerusalén. Lo hace con una quijada de asno o de burro en la mano. Esa es una alusión a Sansón. ¿Se acuerdan la historia de Sansón, verdad? Sansón y Dalila, es otro tema. Hay imágenes también que representan el bautismo, otras lo que les mencionaba acerca de Adán y Eva, como los primeros padres, los primeros pecadores, y aparece ya en ese momento pues esas representaciones de la serpiente. Ya aparecen representaciones de serpiente, pero no se vuelve como una norma, sino hasta siglos después. Ahorita pues no es la norma. De hecho acá aparece también como una serpiente por ahí, acá. Y Adán y Eva pues cubriéndose su cuerpo con vergüenza. Otras imágenes que se encuentran en pinturas, pues símbolos de los que ya vimos, los pavos reales, bueno, el pez y los panes, como parte también de los milagros de los que se habla. También anécdotas o pasajes bíblicos, no anécdotas, pasajes bíblicos, como en este caso de los hebreos que fueron metidos en un horno de Babilonia, porque no adoraron la estatua de uno de los ídolos babilónicos, pero pues un ángel los protege y a ellos no les pasa nada estando adentro del horno. Entonces eso también se representa acá, y los brazos levantados significa que están orando. Eso también es la Sagrada Familia. Esto ya es representaciones como ya entre siglo IV, siglo V, y pues vemos ahí las imágenes de José, de María y de Jesús niño. Acá. Estas son de las primeras. Estas van a ser de la línea gráfica, digamos, así como que fuéramos de diseño gráfico. No, del tipo de representaciones iconográficas que vamos a encontrar más en el Imperio Bizantino.
Y bueno, ahí finalizamos. Con Constantino, pues las cosas van a cambiar. Acuérdense que hay un edicto que le da la vía libre al cristianismo, y es a través de él pues que Roma toma el control de la religión, ahora como religión universal. Y pues es una realidad que se da tanto en el occidente, donde los pueblos bárbaros tomaron el control. Los pueblos bárbaros no estaban interesados en que uno de ellos fuera el rey de todo lo que existía ahí. Simplemente les interesaba pues lo más inmediato. Entonces en la primera etapa no hubo un solo rey, hubieron muchos líderes. Pero lo que unía esta zona, el occidente europeo, con el oriente, que es donde Roma sí se mantuvo firme a través de la nueva capital en Bizancio, es el cristianismo. Entonces son dos realidades diferentes que se dan al mismo tiempo. Ese tiempo, coincidente para ambos tipos de desarrollo cultural, social y artístico, se llama Edad Media Europea. Pero eso pues es tema de la historia del arte 2. Si es que nos quedamos acá con esto, pues este es cómo queda dividido el imperio ya bajo dominio cristiano, y pues ahí finalizamos el tema. Voy a detener acá la grabación y pues me dicen si estamos bien entendidos con el tema o hizo falta